En Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner avanza en el segundo periodo de gobierno, un país que ha tenido algunos cambios importantes desde la llegada primero de Néstor Kirchner y luego de su esposa Cristina, que ha generado a su vez un fuerte enfrentamiento entre algunos sectores afines a las políticas de gobierno y otros notoriamente contrarios a las mismas. Un enfrentamiento que se ha trasladado a diversos ámbitos de la vida del país, algo que no es común. Quizás es común en algunos periodos, en algunos países latinoamericanos, pero notoriamente no es común en el resto del mundo, por lo menos de Occidente. Enfrentamientos que llegan, por ejemplo, a la cultura, que llega a los empresarios, que llega también notoriamente a los políticos, a figuras públicas que no están necesariamente vinculadas a los hechos políticos diarios, pero que sienten la necesidad de expresarse, de expresar su postura respecto a un gobierno que está implementando o intentando implementar algunos cambios importantes en aquel país. De esto vamos a hablar a partir de este momento con el doctor Rosendo Fraga. Es analista político, periodista, escritor y director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría en la Argentina. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias a usted por atendernos. Sabemos que está de vacaciones aquí en Uruguay, ¿no? Así es. Fraga, adelante. ¿Cómo describiría el escenario político actual en Argentina? Bueno, mire, yo creo que la palabra con la cual ¿no es cierto?, uno podría sintetizarlo es un escenario de tensión y conflicto, ¿no es cierto? Es decir, la presidenta ganó hace un poquito más de un año, en octubre del año pasado, con el 54% de los votos, con una oposición totalmente dispersa. Tal vez así que el segundo obtuvo el 17% de los votos. Esto le dio amplias, ¿no es cierto?, mayorías en el Congreso, pero a lo largo de este primer año de gobierno del segundo mandato, lo que se observó es un nivel de conflicto y de tensión creciente. En mi opinión, motivado porque en este segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner, que es el tercero del kirchnerismo como movimiento político en Argentina, tercero consecutivo, la presidenta acudió dos frases. En el 2011, profundizar el modelo, vamos a profundizar el modelo en el segundo mandato, y a su vez, y al comienzo del 2012, al comenzar a gobernar, una frase que fue muy gráfica, ¿no es cierto?, muy clara: vamos por más, vamos por todo, ¿no es cierto? Profundizar el modelo, vamos por más, vamos por todo, me parece que eso es lo que sintetiza cuál ha sido el desarrollo político de la presidenta argentina en el curso del año 2012. ¿Qué implica esto? Bueno, yo diría que esto implica, para simplificarlo, ¿no es cierto?, y bueno, es lo que en alguna medida ha percibido la sociedad argentina, un giro más hacia un modelo de tipo venezolano, ¿no? Un giro más hacia un modelo como el que implementa Chávez ¿no es cierto?, en Venezuela. Esto fue generando distintos conflictos y resistencias. A partir de septiembre la clase media urbana se movilizó en dos manifestaciones convocadas en las redes sociales, que fueron las más importantes en 29 años de democracia en la Argentina por la cantidad de gente. El sindicalismo opositor y sus aliados sociales realizaron el 20 de noviembre el paro general más importante, o el único paro general contra el kirchnerismo en 10 años ¿no es cierto?, en 10 años de gobierno. La oposición, ¿no es cierto?, en ambos cámaras de Congreso, todos sus legisladores, más allá de las ideologías, firmaron un compromiso de oponerse a la reforma de la Constitución que impulse el oficialismo y un eventual tercer mandato de Cristina en 2015, para lo cual hace falta reformar la Constitución. Y ha aparecido un cuarto frente con la justicia, en la medida en que la justicia no ha fallado de acuerdo la política del gobierno en el conflicto de la ley de medios, que es un conflicto del gobierno para desarticular el grupo de medios más importante de Argentina, ¿no es cierto? Acá ha surgido un cuarto conflicto, que es el conflicto con la justicia, que es, a mi juicio, el más grave de todos porque es institucional. Bueno, es así como, yo diría, en un año, lo que fue el 54%, esto se ha reducido. Hoy yo diría que el gobierno tiene la adhesión no de algo más de la mitad, sino de un tercio. Y quizás lo que ha motivado todo esto, en primer lugar, es intención de concentrar más poder, ir hacia un modelo más de estilo venezolano, reformar la Constitución, otro mandato consecutivo de la Presidente, ha sido ante todo una reacción política de distintos sectores frente a esto. En segundo lugar,
había una economía que en el 2012 no funcionó como en el 2011. Es decir, en el 2011 la Presidenta gana con una economía que crecía del 7 al 8%. Y este año la economía, digo, en 2012 la economía se frenó y ha crecido alrededor del 1, ¿no es cierto?, del 1%. Una economía menos favorable, creo que fue el segundo factor, en orden de relevancia, de por qué el 2012 fue un año decreciente en cuanto al consenso político de la Presidenta argentina. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? ¿Existe una oposición real política en la Argentina actual? Mira, yo creo que si uno habla con gente del oficialismo en Argentina, dice que hay un exceso de oposición. Y ese exceso de oposición, bueno, harían el mismo recuento que yo le estoy haciendo. La clase media urbana en las calles movilizada por las redes sociales, el sindicalismo opositor y sus aliados sociales era el paro más importante en 10 años, la oposición desde la izquierda a la derecha, firmando el compromiso de oponerse a la reforma y la reelección, que en el caso argentino, en el Congreso, ¿no es cierto?, como han firmado los senadores y los diputados, implica que el gobierno, por lo menos hasta la elección legislativa del año que viene, no puede obtener los 2 tercios, o negociar los 2 tercios, para poder reformar la Constitución. Y decisiones de la justicia, que han implicado derrotas políticas del gobierno, tanto en la ley de medios, como también en un conflicto que ha reabierto con el campo, al estatizar el predio de la sociedad rural argentina. Sí. Yo no diría que hay un exceso de oposición. Yo lo que sí, uno podría decir que la oposición política hasta ahora se ha manifestado en lo institucional. Está toda unida, de izquierda a derecha, en lo institucional. Impedir la reforma de la Constitución. Ahora, parece notorio que no hay un liderazgo claro en esa oposición, lo cual dificulta obviamente de alguna manera las chances electorales. Eso sea un problema, porque eso es un problema sobre todo cuando viene una elección presidencial, para lo cual faltan 3 años en Argentina. Pero acá yo le agregaría una particularidad del sistema político argentino, que es el peronismo, que es la fuerza que viene gobernando la Argentina, bueno, desde el año 89 hasta el 2015, son 26 años que el peronismo va a gobernar 24 de los 26. Pero el peronismo tiene una particularidad, ¿no es cierto?, que suele ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, contener izquierda y derecha al mismo tiempo. Y en alguna medida lo que sucede es que la oposición se genera dentro del propio peronismo. Y esto hace que desde fuera del peronismo sea muy difícil construir en la Argentina un liderazgo opositor. Es decir, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país en población, Daniel Scioli, en algún punto aparece como un opositor al gobierno nacional, y así otra figura. Esta particularidad, este rol político que tiene el peronismo, que sumado a sus candidatos ha sacado entre el 63 y el 71% de los votos en las últimas 3 elecciones presidenciales, es lo que en alguna medida explica que no surja un líder opositor único, ¿no es cierto?, en este momento en la política argentina. Claro. ¿Y ese peronismo tiene capacidad de impulsar otro líder que esté alejado del kirchnerismo? Bueno, yo diría que sí. Es decir, fíjese que en el año, por ejemplo, un ejemplo, el año 2009, la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, un peronista disidente. Francisco Narváez le ganó al propio Néstor Kirchner ¿no es cierto?, la elección. Entonces el peronismo se unifica y se divide de acuerdo a la coyuntura, ¿no es cierto?, y a las circunstancias. Y esos mismos conflictos internos dentro del peronismo también, a su vez, es una de las complicaciones que me parece que está enfrentando y va a enfrentar la presidenta en 2013. Usted hablaba al principio de la tensión y el conflicto, así se refería a este momento del escenario político en Argentina. No es nueva la estrategia o la táctica de gobernar a través del conflicto, pero ¿cómo se desarrolla en Argentina? ¿Cómo es algo pensado? Bueno, ¿Es una estrategia efectivamente? Bueno, en general, en la política, ¿no es cierto?, uno, así de acuerdo a los teóricos, uno elige el enemigo, claro, pero trata de aislarlo al mismo tiempo, lo elige y lo aísla. Porque siempre hay que tratar, ¿no es cierto?, yo puedo elegir quién prefiero que sea mi enemigo, pero a eso simultáneamente busco aislarlo políticamente. La característica del kirchnerismo argentino ha sido sumar frente al conflicto, ¿no es cierto? Si hay una idea que dice, bueno, en el oficialismo argentino, que el conflicto genera el poder. Y entonces uno diría, bueno, esta estrategia había un conflicto, ¿no es cierto?, con un grupo de medios, se sumó el conflicto con la clase media urbana,
se precipita acciones del propio gobierno, el conflicto con el sindicalismo opositor, él con la justicia, ahora incluso con menor entidad o significación política, conflicto de la Presidenta con entredichos con algunos actores muy populares como Ricardo Darín. Entonces, sí. La situación es que los frentes enemigos, los adversarios se van sumando en lugar de ir el gobierno irlos aislando. Entonces me parece que ahora, esto es nuevo, bueno, quizás nunca antes en 10 años del kirchnerismo se juntaron tantos enemigos al mismo tiempo. Pero el otro factor que mencioné es que la economía no está en la situación que estaba en los años anteriores, cuando la economía crecía del 7, 8 hasta 9%. Hoy la economía no está en recesión, pero el crecimiento se ha frenado. Los datos de empleo muestran que ha comenzado a subir nuevamente el desempleo, y entonces, con un trasfondo económico de esta característica, la tensión y el conflicto como método de hacer política me parece que tienen más riesgo que en el pasado. Entonces usted interpreta que es un error, más allá de que pueda ser una estrategia. Bueno, en mi opinión es un error, y bueno, creo que hasta el día de hoy los hechos van demostrando que el gobierno se ha ido debilitando políticamente. Bueno, pero este es mi punto de vista. Yo creo que el gobierno tiene una combinación de ideología y genética, es siempre, frente a cualquier desafío político, redoblar la apuesta. La negociación, el acuerdo, en la terminología, no están en la terminología política del oficialismo argentino, ¿no es cierto? Es decir, siempre es una política de ganar o perder. Claro. ¿Cómo definiría a Cristina Fernández? Una mujer que cuando Kirchner era presidente se decía que tenía mucha influencia en el gobierno y sobre todo sobre su marido, que luego abrió su propio camino hacia la presidencia y que ya tiene un periodo y algo encima. Néstor Kirchner murió el 27 de octubre del año 2010. Cristina llevaba casi 3 años de su primer mandato. Pero la realidad es que el 27 de octubre del 2010 el líder del oficialismo fue Néstor Kirchner. Ese liderazgo pasó a Cristina recién el 27 de octubre. Y entonces yo creo que estos 2 años han mostrado, y sobre todo el primer año del segundo gobierno, un giro. Y cada vez más diferencias entre lo que fue Néstor Kirchner esos primeros 8 años del kirchnerismo y lo que es Cristina. Yo ya el kirchnerismo lo llamo cristinismo, porque me parece que está adoptando características particulares y son muy diferentes. Yo diría esas características, bueno, se podrían detallar muchas en la política argentina de los cambios e incluso hasta contradicciones o diferencias. Pero yo sintetizaría en dos cuestiones. Primero, una que es el papel de la ideología. Para Kirchner, la ideología era un instrumento de la política. Para Cristina es al revés, la política es un instrumento de la ideología, tiene posiciones mucho más ideológicas, y esto me parece que se ve en este giro hacia el modelo venezolano que está dando, que no se dio en vida de Kirchner. En segundo lugar, creo que hay otra cuestión que también tiene que ver, que es el peronismo. El peronismo, que es esta fuerza política muy particular que gobierna Argentina de forma casi permanente, que puede girar de la izquierda a la derecha, y bueno, Kirchner en última instancia estaba dentro del peronismo. Cristina, ¿no es cierto?, es mucho menos peronista, tiene más una ideología de centro-izquierda, y su relación con el peronismo es muy diferente. Y además hay una cantidad de consecuencias en las cuales, ¿no es cierto?, hay diferencias, empezado porque, ¿no es cierto?, la estatización de YPF, por ejemplo, la petrolera estatal que realizó Cristina y que Kirchner no hizo ni hubiera, ¿no es cierto?, ni hubiera hecho. O otras cuestiones como, por ejemplo, las alianzas políticas. Hugo Moyano, el dirigente sindical más importante, ¿no es cierto?, de Argentina, bueno, para Kirchner era su aliado político, es decir, su aliado sindical, su socio político, ¿no es cierto? Para Cristina es quizás su mayor enemigo político. Entonces lo que uno va observando es un cambio no menor de la Presidenta respecto a su antecesor. ¿Hay heredero? ¿Tiene un heredero político Cristina Fernández? ¿Ella? No lo tiene en este momento. Tampoco hay figuras con popularidad, ¿no es cierto?, como para ganar una elección desde la perspectiva del kirchnerismo, y por eso es que dentro del oficialismo se plantea este tema de una reelección en 2015, la reforma de la Constitución, porque Cristina es la única figura a través de la cual eventualmente, ¿no es cierto?, eventualmente el kirchnerismo podría ganar una elección. Digo eventualmente porque faltan 3 años, muchas cosas pueden pasar, y hoy, bueno, habría que discutir si el oficialismo vuelve a ganar una elección o no. Pero ¿es plausible esa posibilidad de una nueva reelección, de reformar la Constitución? Es difícil, pero no imposible. La política argentina, la experiencia muestra que no es imposible. Yo diría que es difícil,
que en los últimos 5 meses, de septiembre para acá, esa posibilidad se ha hecho más difícil, no menos difícil, por todos estos conflictos que fuimos mencionando. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos, es muy amable. No, gracias por llamarme. Muchas gracias. El doctor Rosendo Fragas, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, es analista político en la República Argentina.